¿Cuál fue la primera voz que se oyó en esta tierra? La voz de los pieles rojas que solo tenían arcos y flechas. Lo que se ha hecho en mi país no lo deseaba. Cuando los hombres blancos llegaron a mi país, dejaron una estela de sangre. Nube roja, Lakota, Sioux. Así como las creencias de los blancos y los indios sobre la tierra eran diferentes, también lo eran sus ideas sobre la guerra y el honor. Los jóvenes empezaban a una edad muy temprana a prepararse para ser guerreros, porque proporcionaba el estatus más elevado. La formación como un joven adulto incluía cosas como aprender a defenderse uno mismo y aprender el concepto del valor. Ir a la guerra tenía su propio y original conjunto de costumbres y rituales. La pintura de guerra no era simple exhibición, sino un amuleto sagrado empleado para proteger al guerrero de las heridas y de la muerte. El hechicero enseñaba a nuestro grupo la manera correcta de pintarnos. George Ben, Cheyenne. Era esencial que tuviésemos una sociedad guerrera. Necesitábamos una sociedad guerrera porque necesitábamos protección. Teníamos que sobrevivir. El golpear los tambores simulaba a los guerreros en la batalla mientras avanzaban, se agazapaban y zigzagueaban. Esta canción de victoria de guerra fue cantada por Oso Blanco cuando se dirigía hacia la batalla y fue transmitida hasta Frank Cauvin a través de su abuelo. El principal propósito de la batalla no era matar, era vencer, lograr el triunfo. Tenías esta lanza y cuando entrabas en combate, intentabas acercarte a tu enemigo lo suficiente para alcanzarlo y herirlo o arrojarlo del caballo. Y esto era lo más honorable que podías hacer si eras un guerrero Lakota. Toro Sentado, un Sioux Hunkpapa, consiguió su primera victoria cuando tenía 14 años. Logró numerosos honores robando los caballos de sus enemigos. Cada pluma de águila en su penacho de guerra representaba una victoria, una distinción. Sin embargo, el jefe guerrero Sioux Nube Roja se dio cuenta de que las reglas de la batalla debían cambiar. Solo matando al enemigo blanco podría salvar a su gente. El Gran Padre envió aquí a sus soldados para derramar sangre. Yo no comencé el derramamiento de sangre. Si me acosaban, no habría paz. Lo que he dicho, lo que pretendo, es conservar esta tierra. Cuando se descubrió oro en el territorio de Montana, la ruta más corta para llegar hasta él era la senda de Bozeman, pero justo atravesaba los territorios de caza de los Sioux. Desobedeciendo las obligaciones de los tratados, el ejército comenzó a construir 3 fuertes a lo largo de la ruta para proteger a los mineros. El Gran Padre nos envía regalos porque quiere un nuevo camino. Sin embargo, el jefe blanco parte con sus soldados para robarlo antes de que los indios digan sí o no. Nube Roja, Sioux Lakota. El joven y arrogante oficial del ejército, teniente William J. Fetterman, alardeaba de que solo necesitaba 80 hombres para tomar todo el territorio Sioux. Sorprendidos en una trampa tendida por Nube Roja y sus guerreros, Fetterman y sus tropas fueron aniquilados. Ayudado por los guerreros cheyennes y arapahoes, Nube Roja y los Sioux asediaron los fuertes y cortaron virtualmente la senda de Bozeman. Sin suministros, mineros y soldados se enfrentaron al hambre. Nube Roja fue un brillante estratega militar, pero creo que por encima de ello fue un genio de la política. H.B. Denman informó a Washington. Nube Roja nos dio su palabra de que su guerra contra los blancos era para salvar el único terreno de caza que nuestra intrusión les había dejado. Nos aseguró que, en el momento en que las guarniciones militares de los fuertes fueran evacuadas, la guerra por su parte cesaría. Una comisión gubernamental para la paz accedió a las condiciones de Nube Roja y el ejército abandonó la senda de Bozeman. Nube Roja había ganado la guerra. Debemos recordar que este hombre es el único en la historia de los Estados Unidos que ganó una guerra al gobierno americano y que le hizo avenirse a sus propuestas. Nube Roja firmó el tratado que estableció una reserva para los Sioux. Un par de años después de que Nube Roja firmara el tratado de 1868, fue a Washington. Se había hecho una interpretación de aquel tratado
Por eso se quedó atónito al oír que algunas de las cosas que él creía que constaban en el tratado ya no se encontraban allí. Y se indignó. Furioso por estas discrepancias en el tratado, Nube Roja se convirtió en un guerrero. Apeló a los reformistas del Este antes de entrar en acción. Los informes que oí sobre nosotros son parciales. Os hemos dado casi todas nuestras tierras. Y si tuviéramos más tierras que daros, lo haríamos encantados. No tenemos nada más. Queremos criar a nuestros hijos y hacerlos felices y prósperos. Os pedimos que nos ayudéis. Aunque el discurso de Nube Roja conmovió a la nación, su lucha con el gobierno de los Estados Unidos no había terminado. Mientras Nube Roja permanecía en la reserva, intentando controlar a su pueblo y defendiéndolo, tuvieron una relación pacífica con el gobierno de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no cumplían las obligaciones del Tratado de 1868. El abastecimiento de productos necesarios y de alimentos destinados a las tribus no estaban siendo enviados. Algunos de los pueblos morían de hambre y algunos se estaban enfadando mucho. Los blancos han puesto una medicina mala en los ojos de Nube Roja para hacerle ver cualquier cosa que ellos quieran. Toro Sentado, Sioux, Hunkpapa. Toro Sentado y otros jefes indios abandonaron la reserva y se dirigieron a las montañas sagradas, las Black Hills, en el territorio de Dakota para evitar la influencia de los colonos blancos. Pero en 1875 se descubrió oro en las Black Hills y se envió una comisión gubernamental para alquilar o comprar aquel territorio a los indios. Los Sioux lo rechazaron. ¿Qué tratado respetado por los blancos había roto el Piel Roja? Ninguno. ¿Qué tratado que los blancos propusieron a los Pieles Rojas se ha respetado? Ninguno. Toro Sentado, Sioux Hunkpapa. En el centenario de 1876, el ejército montó una campaña a gran escala para acabar de una vez por todas con los indios de las praderas. El teniente coronel George Armstrong Custer subestimó el número de guerreros apostados contra él. Dirigió al 7º de caballería en un ataque contra un gran campamento de Sioux y Cheyennes en Little Bighorn. Caballo Loco, un guerrero cheyenne, rememoró el suceso. ¡Hokahei! ¡Es un buen día para morir! Corazones firmes, corazones valientes, a la línea de combate. Los cobardes a la retaguardia. Caballo Loco, Sioux Lakota. La batalla fue feroz, pero duró menos de una hora. Estos hombres que vinieron con larga cabellera fueron los mejores contra los que habíamos luchado. Cuando cabalgaban, cansaban a sus caballos y ellos también se agotaban. Cuando se bajaban de sus monturas, se cimbreaban como las ramas de los cipreses bajo el recio viento. Toro Sentado, Sioux Hunkpapa. 200 soldados junto con su general George Custer fueron aniquilados. Los indios victoriosos la llamarían Batalla de Greasy Grass. El hombre blanco la llamó el último desafío de Custer. La batalla de Greasy Grass proporcionó una victoria agridulce a los indios de las praderas del norte. Toro Sentado condujo a su pueblo a lo largo de la frontera hacia el exilio en Canadá para huir de la ira del ejército americano. La lucha se desplazó hacia las praderas del sur. Aquí el salvaje oeste estaba a punto de experimentar su próxima confrontación. Decido a los jefes blancos que los comanches son guerreros y que se rendirán cuando los casacas azules vengan y nos venzan. Quanah Parker, Comanche. Se firmaron tratados en Medicine Lodge, Kansas. Prometieron bienes y pensiones anuales a los indios de las praderas del sur a cambio de que abandonaran la lucha y se trasladaran a las reservas. No todas las tribus firmaron los tratados. El comanche Quanah Parker creía que los tratados eran insensatos y continuó luchando. El desafío de Quanah comenzó a la edad de 14 años, cuando su madre fue secuestrada por unos Rangers de Texas. Antes de que mi padre muriese, me dijo que mi madre era una mujer blanca que hizo prisionera en el centro de Texas cuando era una niña. Dio a luz 3 hijos, y yo era el mayor de ellos. El otro se llamaba Cacahuetes, y una hermana que solo era una niña cuando la secuestraron. Entonces, Quanah y su grupo abandonaron sus incursiones contra los blancos. El presidente Grant creía que todos los indios que deambulaban libremente, pacíficos u hostiles, debían ser confinados.
Destruyendo las grandes manadas de búfalos por medio de cazadores, harían a los indios depender de los suministros de alimentos gubernamentales y les obligarían a trasladarse a las reservas. Los cazadores blancos contribuyeron al avance de la civilización destruyendo el sustento de los indios. Con el propósito de una paz duradera, se les permitió cazarlos, despellejarlos y comerciar con las pieles hasta que hubieran exterminado a los búfalos. General Philip Sheridan. Los cazadores profesionales de búfalos se desplazaron hasta las llanuras. Los blancos no mataban para comer. Solo cogían las pieles para venderlas y a veces solo les arrancaban las lenguas. E incluso algunas veces no cogían ni las lenguas, simplemente mataban y mataban porque les gustaba hacerlo. Alce blanco, Sioux Lakota. Se mataron más de 3,5 millones de búfalos en el breve periodo de 2 años entre 1872 y 1874. El estilo de vida de los nativos americanos de libre trashumancia se extinguía con rapidez. Furiosos por las matanzas de búfalos, Quanah Parker y los comanches, junto con más de 700 guerreros Kiowas, Cheyennes y Arapahoes, trataron de expulsar a los cazadores de búfalos. En un ataque al amanecer, Quanah y sus guerreros arrasaron un campamento de cazadores de búfalos en Adobe Walls, Texas. La batalla se plasmó en esta pintura sobre cuero. Cabalgamos rápidamente en nuestros caballos levantando nubes de polvo. Veo hombres y caballos derribados, rodando. Matamos a 2 blancos que iban en una carreta. Me dispararon en un costado. Los hombres blancos tenían grandes armas que mataban a 1 milla de distancia. Quanah Parker. El coraje de los indios no podía competir con las armas de largo alcance de los cazadores de búfalos capaces de infligir graves daños. Quanah se retiró de Adobe Walls, pero continuó con sus ataques sorpresa con partidas de Kiowas y Cheyennes. Para acabar con estos ataques, tropas de todas partes de la frontera se reunieron en las llanuras del sur. Debido a que el ejército tenía una gran cantidad de armas, más de las que podía utilizar, antes de exterminarlos por completo, creyeron que era el momento de que, de alguna manera, nos uniéramos a ellos y fuéramos capaces de preservar algo que era de todos. Quanah y sus comanches entraron de motu propio en el fuerte Seal, en Oklahoma. Su esposa Wickea y su familia estaban con él. La madre de James tenía un bebé en sus brazos. Así que le dijo a su madre, vete allí con tu papá. Así que ella gateó hasta donde se encontraba su papá y entonces se levantó como si fuera a coger al bebé. Y se sentó al lado de Quanah y le agarró para no soltarlo. Así que los metieron a los 3 en la cárcel toda la noche. En el fuerte, Quanah se enteró de cuál había sido el destino de su madre, alejada de él hacía muchos años. Secuestrada por Rangers de Texas, Cynthia Ann Parker fue reunida con sus parientes blancos, pero murió de pena añorando a su hijo y a su familia comanche. Mirando hacia el futuro, Quanah apartó de sí su odio por el hombre blanco y comenzó una admirable transición de guerrero a líder pacifista, ayudando a los comanches en el difícil proceso de adaptación a la vida en la reserva. Mientras Quanah y los comanches luchaban por adaptarse, otras tribus de las reservas luchaban por sobrevivir. Sarah Winnemucca, Paiute del Norte, dijo: Una familia compuesta de 8 miembros tenía 2 mantas y 3 camisas. 23 personas tenían 4 mantas, 3 piezas de franela roja, 3 camisas, 3 anzuelos y cuerdas y 2 peroles. Nuestros niños tiritaban de frío. Así es como vuestra civilización nos trata. ¿Tenemos la culpa de pensar que cuidáis de nosotros de una manera desleal? Los Kiowas también perdieron la fe en las vanas promesas del gobierno. El jefe Satank y sus guerreros abandonaron la reserva para desquitarse con cualquier blanco que encontraban. Satank fue al fin capturado después de asesinar a varios conductores de caravanas tejanos. Uno de los más grandes guerreros que tuvo la tribu de los Kiowas fue el jefe Satank, o Saitanya, y fue el único que sería capturado y prefirió morir.
Decidido a morir como un guerrero, el jefe Satang encontró la ocasión un fatídico día. Fue capturado y maniatado. Pero de alguna manera se soltó. Rompió las ligaduras y cogió un cuchillo de alguna parte. Nadie lo sabe. Y apuñaló a un conductor de carreta. Y cuando saltó de la carreta le dispararon y acabaron con él. Eso fue lo que pasó. En 1881 las tribus de las llanuras habían sido pacificadas. Satang, Caballo Loco y muchos otros jefes indios fueron asesinados. Toro Sentado estaba prisionero en Dakota concediendo entrevistas a los periódicos. Pero en el rudo suroeste, un carismático jefe indio encabezaría una desesperada guerra de guerrillas y se convertiría en una leyenda del salvaje oeste. Su nombre, Jerónimo. Recordad la ley de la guerra. Los hombres pueden regresar o pueden morir. Si muero, nadie tiene que llorar por mí. Toda mi gente ha sido asesinada y yo también moriré si es necesario. Jerónimo. En 1881, 4 bandas de apaches chiricahuas estaban consideradas como los únicos indios libres. Dirigidas por Jerónimo, aterrorizaron a las tropas de soldados, colonizadores y mineros a lo largo de todo el suroeste. El general George Crook, veterano de varias campañas indias, fue enviado para acabar con los apaches. Enviaron tropas para buscarnos. Desde luego era imposible para ellos localizar el campamento que buscaban. Y mientras buscaban, los vigilábamos desde nuestros escondites y nos reíamos de su torpeza. Jerónimo. Un explorador apache guió a las tropas del general Crook hasta la banda de renegados. Los encontramos en un campamento situado de tal manera que ni 100 hombres podrían rodearlo con posibilidad de capturarlos. Mientras se aproximaba cualquier enemigo, podían dispersarse y escapar a través de docenas de cañadas y cañones que les protegían en su huida. General George Crook, Ejército de los Estados Unidos. Fue necesaria la 1/4 parte de todo el ejército de los Estados Unidos para atrapar por fin a Jerónimo y a su banda de 24 apaches. Fueron los últimos indios americanos en rendirse. Casi sexagenario, Jerónimo se reunió con el general Nelson Miles. El general Miles me dijo, te construiré una casa. Vallaré para ti grandes extensiones de tierra. Te daré ganado, caballos, mulas, utensilios de granja. Vivirás con tu tribu y tu familia. Yo le respondí. Todos los oficiales han hablado del mismo modo. Me cuesta trabajo creerte. Él dijo, esta vez es cierto. Sin embargo, Jerónimo y otros 500 apaches fueron encadenados y enviados a una prisión de Florida. Tribus en todas partes se encontraban a merced de los agentes del gobierno para asuntos indios. Nube Roja luchó contra esto toda su vida. Todo fue hecho para anular el poder de los verdaderos jefes. Vi a hombres pagados por el gobierno para ayudarnos, todos afanados por hacer dinero para ellos mismos, pero sin ocuparse de nosotros. Éramos prisioneros, no en manos del ejército, sino en manos de ladrones. Nube Roja, agencia Pine Ridge. Se pretendía que las reservas fuesen como escuelas para reformarlos. Si los alimentabas, cobijabas y cristianizabas, los indios se transformarían en buenos hombres blancos. El gobierno de los Estados Unidos había adoptado la política de reinserción. Se llevaban a los niños y los enviaban a internados. Y les obligaban a hablar en inglés en vez de en sus lenguas nativas. Los indios de las reservas subsistieron gracias al suministro de alimentos del gobierno. El doctor Charles Eastman, uno de los primeros médicos de los indios, describió el reparto mensual de carne en la reserva de Nube Roja. Miles de indios venían en busca de sus raciones, y fue un auténtico arreglo al estilo del salvaje oeste lo que se presentó ante mis asombrados ojos, ya que el ganado era desviado en rápida sucesión. Tuvimos una buena imitación de las antiguas cazas de búfalos. Las reservas de suministros eran un negocio beneficioso y muchos agentes indios amasaron fortunas vendiendo los bienes prometidos a los indios en el mercado libre. Quería un vendedor que comerciara con nosotros con los mismos precios que le ponía a los blancos. Uno que no cobrara a un indio más de lo que le cobraba a un blanco. John Grass, Sioux Pies Negros.
Conocida como la princesa Paiute, Sarah Winnemucca, acompañada por su padre y su hermano, luchó contra la corrupción hablando claro a audiencias de público blanco. Vosotros que os habéis arrodillado frente a Plymouth Rock, convocando a Dios para hacer de esta tierra el hogar de los libres y los valientes, clamo a vuestra justicia. Vuestro líder cristiano someterá a nuestro pueblo en contra de su voluntad, no porque lo ame, sino porque le supone dinero en sus bolsillos. En esta inquietante atmósfera, muchas tribus fueron atraídas por nuevos y desafiantes profetas. Un hechicero paiute del norte, Uoboko, tuvo una visión. Los blancos desaparecerían y la vida india retornaría a la antigua usanza. Una danza ceremonial denominada por los blancos la danza de los espíritus ayudaría a impulsar este nuevo amanecer de la antigua cultura. Mientras muchas tribus permanecían escépticas, la danza de los espíritus encontró gran aceptación y devotos creyentes. Vosotros que coméis 3 veces cada día, no podéis entender lo que sienten los indios que se mueren de hambre. No había esperanza y Dios parecía habernos olvidado. La gente no entendía, se aferraron a la esperanza. Nube Roja, agencia de Pine Ridge. Los nuestros han de regresar. El búfalo ha de regresar. El pueblo Dakota regresará a su antiguo modo de vida. Los blancos se marcharán pronto y esto significará tiempos felices para nosotros una vez más. Anónimo, Sioux de Pine Ridge. Temerosos de otra sangrienta insurrección india, la Oficina de Asuntos Indios proscribió la danza de los espíritus. La política india fue poner bajo arresto a Toro Sentado, un defensor de la danza de los espíritus, pero en vez de eso, Toro Sentado y su hijo fueron asesinados. El jefe Sioux Pie Grande, temiendo un destino similar, dirigió a su gente hacia la reserva de Pine Ridge, donde creyó que estarían a salvo. Sin embargo, tropas del 7º de Caballería bloquearon la huida de los Sioux en Wounded Knee Creek. Los soldados comenzaron a despojar a los indios de todas sus armas. Armas, cuchillos, incluso las agujas. Grandes agujas que tenían para coser con ellas los mocasines. Todo se lo llevaron, incluso la tienda. La tienda también la quemaron. Dewey Bear, un Sioux Lakota, se encontraba allí. No buscábamos la guerra. El arma de un indio se disparó por accidente. Más tarde, escuché que pertenecía al hijo sordomudo de Toro Sentado, que no oyó la orden de arrojar las armas. Tras ese disparo, los soldados atacaron con todo lo que tenían. Sin armas, no teníamos ninguna oportunidad. Hombres, mujeres, incluso bebés, fueron asesinados. Usaron contra nosotros toda la fuerza de su artillería. Toda la familia de Dewey Bear, junto con 150 Sioux y 25 soldados, murieron aquel día. Durante los años siguientes a la batalla de Wounded Knee, los americanos nativos demostraron su flexibilidad a pesar de las privaciones. La vida de Quanah Parker tendió un puente entre dos mundos. Quanah Parker fue el individuo que ayudó a los comanches a realizar la transición del viejo mundo y las antiguas usanzas al nuevo mundo y a las nuevas costumbres, pero reteniendo elementos del pasado. Quanah actuó hábilmente en Washington para evitar la división del territorio de los comanches. Fue designado juez, sirvió como sheriff e incluso bautizaron una ciudad tejana con su nombre. Y en 1905, Quanah, Jerónimo y otros jefes indios cabalgaron en el desfile del presidente Roosevelt. 40 años después de la muerte de su madre, Quanah Parker la enterró de nuevo, junto con su hermana pequeña, en su tierra natal comanche. Mi madre amaba tanto el estilo de vida salvaje que no quería regresar junto a los blancos. Todos somos iguales, dice Dios. Yo quiero a mi madre. Me gusta la parte que tengo de blanco. Aunque muchos Sioux relevantes estuvieron en desacuerdo con Nube Roja durante toda su vida, él hizo lo que consideró que era mejor para su pueblo. En 1903 hizo a su hijo Jack jefe de la tribu. La vida para los indios no acabó en Wounded Knee. Pienso que desde el punto de vista indio, el pueblo miró dentro de sí mismo y dijo: tenemos que sobrevivir, debemos encontrar la manera de sobrevivir. Y para el pueblo indio es como un círculo.
Dibujas un círculo y es un círculo sagrado. ¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Es el oeste una línea que puedes pintar y decir aquí empieza y aquí acaba? No, es como un círculo, sin principio ni fin.